¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura Pensamiento y Lengua. Les saluda el máster Manuel Lázaro. Y el día de hoy tenemos el tema habilidades del pensamiento. El objetivo de la clase es conocer el proceso del pensamiento, conocer herramientas para el desarrollo del pensamiento, conocer diferentes tipos de pensamiento. Existe una diferencia entre el pensamiento natural y el pensamiento desarrollado y entrenado, porque este último, el pensamiento desarrollado y entrenado, nos permite lograr objetivos, nos permite tener una madurez, nos permite generar propuestas, presentar alternativas y también generar soluciones originales y creativas. Es posible aprender a pensar si analizamos estos tres términos: piensa, o piensa antes de hacer y no hagas para después pensar en lo que ya no puedes remediar, o ¿qué piensas de tu infancia? En las dos primeras acepciones nos invita a analizar, a reflexionar, a argumentar, a justificar, mientras que en la interrogante ¿qué piensas de tu infancia? Nos invita a recordar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensar, podemos entonces asociar a estas actividades de pensamiento, que puede ser recordar, exponer una idea, generar una opinión, analizar, reflexionar o argumentar. Entonces, sí es posible aprender a pensar analítica, crítica y creativamente. Es lógicamente que hay que desarrollar estrategias y habilidades y sobre todo realizar mucha práctica, que lo podemos reflexionar en estas interrogantes. ¿Cuál es el proceso del pensamiento implicado en una situación hipotética? ¿No? Es decir, cuando yo genero ideas, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué hago mientras pienso? ¿Cuál es el método que utilizo para ayudarme a pensar? Es decir, para ayudarme a generar ideas. ¿Qué conocimientos tengo acerca de mi forma de pensar? ¿Cuál es la actitud que asumo cuando pienso o tengo que pensar? ¿Y cuál es la habilidad del pensamiento que estoy poniendo en práctica, ¿no? Entonces yo tengo que analizarme en todas estas interrogantes para poder reflexionar y poder tener un pensamiento crítico, analítico y creativo. Entonces, cuando realizo este ejercicio a través de estas interrogantes, yo puedo reorganizar, puedo analizarme, puedo conocer las fortalezas y las debilidades y comenzar a generar estrategias para pensar de una manera analítica y crítica. Existen técnicas y sobre todo diferentes tipos de teorías para poder desarrollar el pensamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, la bitácora de trabajo, conocida también como bitácora COL, que significa comprensión ordenada del lenguaje, o también la bitácora orden del pensamiento. Estas son generadas, diseñadas a base de preguntas que se los conocerán en una próxima diapositiva. El uso de las diferentes herramientas lleva implícito también las diferentes habilidades del pensamiento, como por ejemplo observar, describir, comparar, relacionar, clasificar, inferir, analizar o argumentar. Todo esto es importante para poder aprender a pensar analítica, crítica y creativamente. ¿Para qué es importante aprender a pensar? Tenemos muchos motivos, como la toma de decisiones, considerar prioridades, buscar alternativas de solución, escuchar diferentes puntos de vista, resolver problemas, tomar la iniciativa, trabajar en equipo, ser operativo, comunicar de manera efectiva, vivir con plenitud y capacidad de gozo, entre otros. Morin, en su texto, en su obra, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, él indica que para solucionar los grandes problemas de la humanidad es importante cambiar los estilos de vida y los comportamientos de las personas, de la sociedad. Por ello dice que es importante aprender a pensar para lograr esos cambios, tanto de manera individual como de manera
colectiva y generar pues y tomar mejores decisiones. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la unidad de una serie de elementos que conforman pues ser competentes. Que esto está relacionado también a la manera de pensar, ¿no? Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de la capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de habilidades, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de conocimientos, ¿no? Que lo podemos sintetizar en la parte conceptual, lo podemos sintetizar en la parte procedimental y en la parte actitudinal, ¿no? Es decir, saber hacer y ser. Entonces tenemos que la fórmula de la competencia es competencia igual conocimiento más habilidades más actitudes. Estamos hablando entonces de tres dimensiones que se lo representa en un triángulo equilátero, porque estas tres dimensiones deben mantener un equilibrio para que exista esa competencia, ¿no? Para que exista ese personal calificado, ¿no? Porque si de pronto no existe equilibrio, prácticamente estaríamos hablando de incompetencia, ¿no? Y ahí uno de los autores, Campirán, habla de 6 tipos de incompetencias, ¿no? Entre ellas tenemos un erudito incompetente, aquel que tiene conocimientos conceptuales pero no tiene habilidades, o de pronto aquel hábil incompetente que en cambio le faltan esas conceptualizaciones pero tiene en cambio muchas habilidades. Ahora pasamos a revisar un poco la parte física, la parte cerebral, y entre ello podemos decir que la vida psíquica de una persona es sumamente rica en percepciones, en ideas, en fantasías, en esperanzas, en temores, en propósitos, en anhelos, en decisiones, en rechazos, en afirmaciones, en suposiciones. Y es el cerebro el órgano central de las percepciones sensoriales y del pensamiento. El cerebro, pues, en siglos pasados no era analizado por cuestiones de religión, pero en el siglo XX se pudo ya describir y medir la actividad eléctrica del encéfalo con el invento del electroencefalógrafo, que permitió pues, medir. Más adelante, los neurólogos Jean Paves y Paul MacLean, ellos pudieron describir la configuración del cerebro como en forma de capas de cebolla, ¿no? Es decir, el cerebro dividido en varios niveles o en varias partes, como podemos ver aquí en la gráfica. Una parte inferior, como quien dice, el cerebro reptiliano, que se enfoca en el instinto de supervivencia, o la parte del sistema límbico, como lo podemos observar aquí, que involucra las emociones, o la parte superior, el neocórtex, que se enfoca en el pensamiento racional. Y aquí tenemos entonces el cerebro reptil o tallo cerebral, la parte inferior, que se comparte con cocodrilos, tortugas y reptiles. Estamos hablando de esa parte que sobre todo se refiere a la parte del dinamismo o a la parte de las reacciones motoras. El cerebro de mamífero o el sistema límbico está relacionado más bien a controlar las emociones, mientras que el cerebro humano o neocortés se enfoca en el pensamiento, en deliberar, en diseñar o en tomar decisiones. Más adelante, en la década de 1970-1980, ahí se volvieron a realizar más investigaciones
Ahí se llegó a la conclusión de que esta parte superior del cerebro, el neocortex, está conformada por dos lados, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho, que están unidos por unas fibras callosas llamadas corpus callosum, y que cada una pues realiza funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el hemisferio izquierdo procesa información de manera analítica y secuencial, paso a paso, de forma lógica, de forma lineal, mientras que el hemisferio derecho está especializado en una percepción global, sintetiza la información y sobre todo está enfocada en la parte holística e intuitiva. Ahí tenemos las funciones y las características del hemisferio izquierdo y derecho, que los pueden ver en detalle en la diapositiva. Pero también es importante hablar de los diferentes tipos de pensamiento, ¿no? El pensamiento reactivo, el pensamiento lateral, el pensamiento lógico, el pensamiento unificado, el pensamiento creativo. Por ejemplo, el pensamiento reactivo está regulado por la memoria y es lo más primario y lo más básico. Está, como quien dice, ubicado en la parte inferior en el hipotálamo. Mientras que el pensamiento lateral está regulado por las emociones, es analógico, es circular, es subjetivo y está ubicado en el hemisferio derecho. El pensamiento lógico es regulado por el intelecto, está asociado a la capacidad de dividir el todo en partes y está ubicado en el hemisferio izquierdo. El pensamiento unificado está regulado por la voluntad, denominado pensamiento holográfico o integrador, porque prácticamente involucra cada una de estas etapas o funciones de cada uno de los cerebros. El pensamiento creativo está regulado por la imaginación y sobre todo pues en este hemisferio es aquel que libera de la estructura a cada tipo de pensamiento y permite el libre paso a otro tipo de pensamiento, ¿no? En cada una de las funciones de los diferentes tipos de pensamientos que hemos hablado anteriormente. Tenemos el pensamiento convergente y divergente. El convergente es que se alinea a una sola respuesta y el divergente, sintetizando, sería el que busca o nos da diferentes alternativas. Existe también el pensamiento lateral y vertical. En esa parte podemos decir que el pensamiento lateral está diferenciado del pensamiento lógico, al que llamó vertical, y el pensamiento lateral actúa liberando la mente del efecto polarizador de las viejas ideas y estimulando nuevas ideas. En conclusión, cada uno de estos tipos de pensamientos no son excluyentes, más bien se complementan unos a otros para poder sobre todo generar un pensamiento, como lo decíamos, que sea analítico, que sea crítico y que sea pues también creativo. Aquí tenemos la bibliografía, también tenemos las actividades en la plataforma y estaremos en una próxima emisión. Bendiciones.